Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Perú vive una jornada electoral marcada por el caos logístico. Y te digo vive porque todavía no termina. Retrasos en la apertura de mesas, falta de material de votación, obligó al Jurado Nacional de Elecciones, más conocido como la JNE, a reabrir la votación este lunes para cerca de 63.000 personas que no pudieron sufragar. En medio de la incertidumbre, Keiko Fujimori aparece liderando el conteo preliminar con una estrecha ventaja. El proceso se desarrolla en un contexto de profunda crisis institucional, inseguridad creciente y fuerte desconfianza ciudadana hacia el sistema político. De confirmarse la tendencia, el país avanzará a una segunda vuelta en junio, prolongando la tensión de una elección considerada una de las más complejas de su historia reciente. Tengo que contar estos datos. Debido a la falta de cédulas, ánfora y retraso en la instalación de mesas, el JNE resolvió extender la votación hasta hoy día, lunes 13 de abril. 63.000 electores quedaron sin votar. Vamos a conversarlo a continuación con el periodista y streamer peruano Marco Cifuente. Marco, bienvenido nuevamente a Turno. 2 capítulos seguidos conversando porque no para lo que está pasando en Perú. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que aparezca yo una segunda vez consecutiva es una mala noticia para el país, creo. Oye, Marco, hablemos primero del contexto antes de hablar de cómo van los resultados que se van actualizando y se siguen actualizando minuto a minuto. Hubo problemas, incluso acá en Chile, hubo fila en Espacio Resco, que es el espacio habilitado para la comunidad peruana ir a sufragar. Fila larguísima, y entiendo que en Perú los reportes son similares. El conteo oficial habla de 63.000 personas que no pudieron votar en un contexto, para quienes no lo saben, en Perú existe el voto obligatorio. ¿Es un número alto los 63.000? ¿Es un escándalo de proporciones o era algo predecible, era algo que se veía venir, habían problemas de antes con el OMPE? ¿Cuál es el análisis que se hace ahí? O sea, la cifra en frío, la verdad es que no digamos, ahora mismo es el 99,8% de las mesas de sufragio se instalaron. Digamos, la diferencia con la elección anterior, que fue de 99,9, son décimas. Eso sí lo ves en frío. El problema es que no es solamente las mesas que no se instalaron, sino las que se instalaron tarde. El material electoral no llegó, en muchos casos, incluso hasta pasado el mediodía, cuando la elección empieza a las 7 de la mañana. Y la gente va a votar temprano, es casi una tradición ir a votar temprano. Y eso se debe a un problema con la empresa de transportes que el organismo electoral había contratado, y que han detectado que en LinkedIn y en Facebook estaba pidiendo a ver si alguien tenía furgonetas hasta la semana pasada, porque no tenían equipo para trasladar todo este material, y bueno, igual los contrataron y se desató el desastre en Lima, que como suele pasar en nuestros países, pues lo que pasa en la capital es cubierto mucho más que lo que pasa en cualquier otro lado. Entonces, si esto quizás hubiera pasado en otra ciudad, en una ciudad intermedia, o como ha pasado en zonas rurales, de pronto pues quizás no habría llamado tanto la atención, pero como pasó en Lima justo, pues digamos, le ha pasado algo que creo que nunca ha ocurrido en los últimos 50 años que hay elecciones en el Perú, que es que hoy va a ir, efectivamente, esas 63.000 personas van a ir a votar hoy día, ¿no? Y la elección técnicamente no ha terminado en el Perú todavía. De todas maneras están saliendo estos resultados preliminares. No sé si los podemos ver actualizados. Matías, si me puede ayudar ahí con la página oficial de la ONPE, que según estoy viendo, con el 52,7% de los votos, sigue liderando Keiko Fujimori, seguido de Rafael López Porqui. Ahí lo estamos viendo en vivo. ¿Quiénes serían los dos que pasarían a segunda vuelta? Carlos Álvarez, completamente desinflado pese al análisis que hicimos el viernes pasado. Cuéntame qué nos habla este escenario, Marco. Si ponen el gráfico, verán que efectivamente Carlos Álvarez es el quinto, y el cuarto es Belmont, esta suerte de Don Francisco peruano que
que les comenté justo el viernes, pero lo que hubo entre el viernes y el sábado, y claro, tanto Carlos Álvarez, el cómico, como Belmont, nuestro Don Francisco, pues habían recibido ataques muy duros, ¿no? De hecho, Carlos Álvarez ya la semana anterior era previsible que se caiga. Y Belmont, es la semana pasada justo, pues también le dieron, ¿no? Quiero decir, los dos son personajes de televisión de los años 80 y 90 sobre todo, entonces mucha juventud no los conocía Mm. y cuando ya han empezado a salir sus historias personales empezaron a caer. El tercero que ven allí Jorge se llama Nieto. Jorge Nieto. Y en los últimos 2 días hubo una suerte de aglomeración de fuerzas, sobre todo de centro, centro izquierda, hasta centro derecha quizás, pero más de centros y centro izquierda, alrededor de él, cuando las encuestas que están prohibidas en el Perú en la última semana, pero igual circulan, pues lo ponían a él expectante, ¿no? Entonces, si ven casi donde está mi mano en el cuadrito, aparece Mm. un señor mayor que era el mayor candidato de la izquierda, más tradicional, y él es el que se vio afectado, ¿no? El que está último ahora mismo en el cuadro, que él es Alfonso López Chau, ex rector de una universidad aquí, que aglomera eso a la izquierda más tradicional, pues terminó derrumbado, varios de sus votantes se fueron con Nieto, que ha terminado en tercer puesto. Keiko Fujimori vuelve digamos, a liderar una primera vuelta. ¿Cómo crees que se viene el escenario para ella en el balotaje? Depende mucho de quién logre pasar a la segunda vuelta, ¿no? Digamos, por ejemplo, si Nieto, que está el que está tercero, logra dar el salto, pues digamos que está para él claramente, ¿no? Hay otro que está allí en el recuadro que está abajo todavía porque este conteo es principalmente urbano inicialmente, que es Roberto Sánchez, el heredero de Pedro Castillo, que en algún flash electoral, en alguna encuesta de estas últimas, el que dice abajo JP, es el penúltimo del recuadro, pues él está segundo, según alguna encuesta. Si te dan cuenta, pues son tramos bien pequeñitos y él tendría mucho apoyo del sector rural. Pues como es el heredero de Pedro Castillo, pues las zonas más pobres del Perú y las zonas más rurales parece que lo han estado favoreciendo y también se especula que él podría pasar a la segunda vuelta. Si fuera el caso, allí estaría más reñido, ¿no? Creo que a buena parte del Perú el recuerdo de Pedro Castillo lo asusta. Fue un gobierno desastroso en general, pero también hay otra mitad del Perú que se siente muy reivindicada por él y entonces estaría muy, muy peleado. Ahí creo que Keiko tendría un poco más de oportunidad. Y finalmente con López Aliaga, no sé qué decirte, ¿no? López Aliaga es el popular Porky, es un personaje completamente impredecible, ¿no? Es un personaje que ahora mismo está diciendo que todas estas irregularidades en el voto corresponden a un fraude en su contra, específicamente contra él, ¿no? Es el representante de la extrema derecha más clásica que se ve en el mundo, ¿no? Que eso, habla de fraude y tiene un discurso muy violento, que es, digamos, la extrema derecha que todos conocemos en el mundo. Ujú. Entonces, allí a Keiko le funcionaría, y siendo como es su estilo, le funcionaría correrse un poco hacia el centro y quizás tenga una oportunidad, ¿no? Como les Porque está decía el viernes, en el Perú hay este chiste de a Keiko le gana hasta un panetón, que es el Claro. pan de Pascua, ¿no? Porque está a la derecha de Keiko, ¿no? Ese para entenderlo en el espectro clásico. Sí. Y Sí, porque él tiene como más los keywords de la extrema derecha, ¿no? O sea, él es el que usa palabras tipo guerra cultural, ese tipo de cosas que, digamos, la extrema derecha global es la que acoge, ¿no? De Hispanoamérica, tiene contactos con Vox en España. Entonces, es ese tipo con Trump, de hecho, con Donald Trump, uno de sus abogados es alguien del entorno de Trump. Entonces, tiene esos contactos, se le ve más así. Él es bueno, casto. Él
públicamente dice que no tiene sexo y que está entregado en cuerpo y alma a la Virgen María, ¿no? Y que cuando ve una mujer, trata de pensar en la Virgen María para... Entonces, claro, todas esas son señales, pues, de que está mucho más a la extrema derecha que Keiko Fujimori, que a pesar de ser la hija de Fujimori y a pesar de que es de derecha innegable y tiene un discurso muy anti-izquierda, tiene la capacidad, creo, de irse más hacia el centro, al menos de forma más creíble que Porky, ¿no? Marco, ¿podríamos, en base al escenario que se podría dar en una segunda vuelta entre Porky y Keiko, podríamos tener a una izquierda llamando a votar por Keiko en segunda vuelta? Yo creo que eso sería casi inverosímil, en verdad. Ninguno de los dos haría concesiones a la izquierda, ¿no? Sería traicionar a sus bases. Eso me parece clarísimo, ¿no? Eh, Todo puede pasar en el Perú siempre, ¿no? Pero me parece un poco inverosímil, honestamente. Creo que ambos tienen bases muy anti-izquierdistas, ambos se han construido sobre un discurso anti-izquierda. De hecho, Keiko Fujimori anoche ha celebrado, ya por adelantado, ella salió a celebrar que la izquierda no había pasado al balotaje, ¿no? Sí. Entonces eso es bastante inverosímil que haya algún tipo de izquierda. Además, la izquierda en el Perú evidentemente ha construido buena parte de su identidad alrededor del anti-fujimorismo, ¿no? Entonces también sería muy, muy difícil. Entonces, entre, digamos, el fujimorismo, que es una especie de enemigo clásico de la izquierda, y López Aliaga, que es una suerte de este nuevo enemigo global de la izquierda, pues ahí va a ser bien difícil, ¿no? Que alguien se decida si es de izquierda. Marco, ¿qué pasó? ¿Por qué no se alcanzó a contar los votos en el día de ayer? Acá en Chile se votó en espacio riesgo, hubo un puro centro de votación. Que ahora, acá la noticia en Chile fue que los peruanos que estaban acá les costó mucho votar, hubieron largas filas. Y te lo digo porque, bueno, es un orgullo de nuestro país, no es por sacarles pica, no sé si conoces ese concepto, pero acá en Chile en general logramos tener los resultados rápidamente, se cierran las mesas la misma noche ya. El candidato perdedor da su discurso, llama por teléfono, en una tradición que incluso llama por un teléfono fijo al otro candidato. ¿Qué pasó en Perú? Sí. ¿Cómo no se logra llegar a tener el mismo día los resultados de la votación de esta primera vuelta? Porque seguro hay balotaje. Hay dos razones, ¿no? La primera es que ahí no hay que sacarnos mucha pica porque honestamente en el Perú una de las cosas que funcionaba bien eran las elecciones. Digamos, no es las elecciones desde que yo tengo memoria y desde los años 90 por lo menos, se organizan bien, se organizan rápido y cada vez con mucha más velocidad, ¿no? Esta vez ha habido un factor extra que ha sido esta empresa de transportes que les contaba hace un rato y también que la OMP decidió, la OMP es el organismo que organiza las elecciones, ¿no? La OMP decidió cambiar de sistema. Yo he sido miembro de mesa, que es la persona que está allí, el ciudadano que está ahí en cada mesa de votación, llevando la cuenta toda la jornada. Y claro, ahí yo llenaba con lapicero, con bolígrafo y ya está, todo bien. Pero ahora tenías que ingresarlo al sistema y luego imprimirlo. En algunos casos se acabó la tinta de impresión. Era una cosa como un poco... Decidieron experimentar en unas elecciones dramáticas. Ese es el problema. Se acabó la con tinta OMP, de con el impresión. organismo electoral. O sea, harto amateurismo en ese sentido, porque es como un mínimo que tiene que estar para un sufragio así relevante como es la presidencial y la parlamentaria, legislativa que ustedes tienen. Y además en la elección más compleja que hemos tenido jamás, porque eran 5 elecciones al mismo tiempo, ¿no? La presidencial, la de diputados, la de senadores por algún motivo se partió en 2 y por algún motivo también seguimos eligiendo a los parlamentarios andinos. Entonces eran 5 elecciones con 38 partidos en carrera. Era una locura. Y la vez que ustedes también pasan de Congreso unicameral a bicameral, también que es un cambio importante que va a cambiar un poco la política de Perú, porque las vacancias hacían generalmente porque había una Cámara que no tenía contrapeso, y ahora sí va a tener contrapeso. Entonces también era muy relevante como para que fuera ese nivel de, voy a ocupar de nuevo el concepto, amateurismo de parte de la empresa a cargo de la elección.
honestamente es una locura, ¿no? No entiendo qué ha pensado el jefe del organismo de elecciones, Piero Corbeto, cuando se ha decidido a cambiar el sistema. Me parece como insólito, sabiendo que la gente que iban a ser miembros de mesa iban a tener un trabajo largo. Yo he estado viendo reportes de gente que se quedaba hasta las 3, 4 de la madrugada contando los votos. Porque además, en medio del escándalo, ayer el cierre de la votación que iba a ser a las 5 de la tarde se prorrogó hasta las 6 de la tarde para que la gente pueda ir a votar, en fin. Entonces ha sido como todo mal, porque ya Keiko Fujimori hace 5 años había hecho una pataleta de fraude, un fraude que no había ocurrido, pero no presentó nunca una sola prueba, no presentó un solo testimonio, alguien que dijera me suplantaron la firma, nadie, nunca, pero un montón de la clase alta limeña se lo creyó y ella, por supuesto. Entonces, si ya había habido esas denuncias que incluía gente que, o sea, marchas por la calle, en fin, pues la autoridad electoral tenía una responsabilidad muy alta ahora, ¿no? Teniendo en cuenta ese antecedente, teniendo en cuenta que esta elección era muy compleja y aún así, pues eso, se decidieron a cambiar el sistema, se decidieron a, a contratar una empresa que no tenía los antecedentes como para llevar el material electoral y la cosa ha salido mal, ¿no? Hay un desconcierto ahora mismo en el Perú pues, porque el candidato que está supuestamente segundo dice que le quieren hacer un fraude. Mm. Hasta las 8:14 horas estoy viendo la info oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hay el 51.427% de actas contabilizadas. No, 52,8, ya 52 actualizó subió. recién. Actualizó recién. Vamos a ver hoy quiénes pasan a segunda vuelta. Vamos a ver hoy día cómo queda constituido el Congreso peruano. ¿O va a haber un día más, Marco? No, de todas formas va a haber un día más, si no es que más, ¿no? Yo ahora mismo en esa misma página de la OMP que están viendo ustedes, estoy viendo cómo va el conteo al Senado, y el conteo al Senado está en el 10%. O sea, Entonces, mañana en la tarde. mañana probablemente. O sea, honestamente es una situación grave, de nuevo, ¿no? Porque además, como les decía, se partió en dos el conteo del Senado, porque se inventaron que hay dos tipos de senadores nacionales y senadores que son elegidos por cada una de las regiones, de los departamentos. Que al final son igual, terminan ambos en el Senado igual, pero como cada región quería su senador, pues inventaron eso. Entonces, la elección se complejizó mucho, ¿no? Por eso es que estamos aquí, ¿no? En diputados, Lima nomás está al 28%, estoy viendo ahora, pero a ver, aleatoriamente, mira, Arequipa no tiene, está en cero algo. Arequipa es la segunda región del Perú. Mm. Entonces, eso es una elección muy compleja en la que se han sumado errores logísticos gravísimos, errores computacionales gravísimos, y bueno, ¿no? Por eso ahora mismo el país está en una incertidumbre bien grave. Marco, se viene la segunda vuelta. Yo vi tu entrevista a Porky en tu canal de YouTube. Un personajazo, López Aliaga, quien pasaría, al menos con los resultados que tenemos ahora. Falta lo que tú decías, el voto rural, a ver si se da alguna suerte de remontada. Pero, ¿qué se viene en lo particular con tu canal? ¿Piensas entrevistar a los dos candidatos que pasen a segunda vuelta? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Keiko? Cuéntanos un poco de eso. A Keiko la entrevisté en la elección anterior. Fue una buena entrevista, no fue una entrevista muy álgida, pero este año no quiso, no sé por qué. Bueno, ojalá, vamos a intentar, ¿no? Obviamente, hablar de nuevo con los dos, hablar de nuevo con López Aliaga y hablar con Keiko esta vez, este año, ¿no? Y sobre todo vamos a tratar de ver cómo queda el Senado, ¿no? Porque, claro, hace un rato, creo que tú, alguien me dijo, claro, ahí va a haber un contrapeso, ¿no? En la Cámara de Senadores y la de Diputados. Pero lo que ha hecho el actual Congreso, el Congreso que se está yendo, que es el que ha diseñado todas estas elecciones terribles y que está en manos de pues, este pacto mafioso del que es el que ha estado dominando el Perú y que hasta cierto punto ayer
medio que se ha roto, porque la gran mayoría de partidos de ese pacto han sido eliminados, lo cual es una buena noticia en medio de toda esta devastación. De 10 partidos de ese pacto, pues quedaron 3, 2 de derecha y 1 de izquierda, que el de izquierda en realidad era un congresista. Entonces, digamos, no está tan mal eso, ¿no? Pero ellos diseñaron un super Senado. Entonces, en la Cámara de Diputados, yo honestamente me he estado tratando de entender cuál es su capacidad de decisión real y no tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que normalmente, pues eso, el Senado puede devolver las leyes o los proyectos de leyes a la Cámara de Diputados y ya los diputados las lanzan, pero en el caso peruano va a ser el Senado el que decida todo. Los diputados les pueden mandar una ley y los senadores cambiar cada letra, cada párrafo, cada coma y sacar una ley completamente distinta, 100% distinta, ¿no? Y son los que eligen una serie de autoridades y no los puedes disolver legalmente. Mientras que, obviamente, al presidente peruano, como ya se ha vuelto tradición, lo puedes vacar o lo puedes censurar o lo puedes sacar. Pues a los congresistas, que son solo 60, no. Y había un riesgo y hay un riesgo todavía. Y eso es algo que he estado viendo compulsivamente en esta página que ustedes están revisando, de que la mayoría del Senado sea fujimorista. O sea que de 60 senadores, más de 30 sean fujimoristas, tal como se ha diseñado el sistema en estos años, ¿no? Entonces sí, hay riesgos graves y hay un riesgo de que incluso si Keiko Fujimori no gana, pues siga gobernando desde el Congreso. Marcos Cifuente trayendo un reporte completo de lo que está pasando en una elección que pensábamos que se acababa ayer, pero al parecer sigue hasta el día martes. Elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias en el Perú, país hermano. Yo no sabes lo mucho que quiero al Perú, así que muy contento y muy atento de lo que está pasando allá. Sigan a Marco en su canal de YouTube, realmente gran contenido, streamer, periodista. Muchas gracias por conversar esta mañana nuevamente y a ver si seguimos conversando también en turno, el primer canal de streaming de Chile, Marco. Muchas gracias, amigo de turno. Que estés bien, nos vemos.